Los túneles falsos son techos tipo túnel encima de una vía que amortigüen los golpes de los caídos de roca e impidan que esos bloques afecten la movilidad. Túneles en concreto armado, elementos metálicos que cubren la vía y evitan que los bloques que caen, los bloques de roca, impacten. Se requiere diseñar esos túneles para la dinámica de los bloques y también para el impacto de esos bloques. O sea, cubiertas de protección encima de la vía, que deben ser capaces de resistir el impacto de los bloques. Los hay de muchos materiales, generalmente son de concreto armado. Si los caídos y los elementos que caen son pequeños, podrían utilizarse materiales de poca resistencia. Pero típicamente se trabajan elementos de cobertura de la vía, en concreto armado, o elementos metálicos y suelo para disipar la energía de los bloques. Pueden ser estructuras metálicas que se arman, se les coloca encima suelo. Vemos que típicamente el techo es inclinado para que los bloques que impacten puedan rodar hacia afuera de la vía. Protecciones de la vía, túneles falsos con estructuras metálicas o elementos de concreto. En el medio nuestro utilizamos con mucha frecuencia los túneles falsos en concreto armado. O sea, cubiertas de protección, generalmente inclinadas. En el caso de la foto de la derecha, no es inclinado, no, pero no esperan bloques de gran tamaño. Diseñar estructuralmente, diseñar desde el punto de vista del impacto de los bloques, la trayectoria de los mismos. Túneles falsos o estructuras de protección, los hay de diversas formas. Se requiere bastante ingenio. Ingenio para definir cómo plantear el túnel falso y que ese túnel falso cumpla con su objetivo. Protejan de los bloques, protejan la vía, garanticen la movilidad, mitiguen el riesgo. Túneles falsos con arquitectura específica, con ingeniería detallada. Se requiere analizar la trayectoria de los bloques de roca, utilizando programas de software, previo un levantamiento preciso de la estructura de la roca, en que se definan el tamaño de los bloques, la altura de los mismos, el tamaño, la litología, y definir mediante programa de software cómo es la trayectoria de esos bloques que van a impactar el túnel falso. Y teniendo esa trayectoria, teniendo la velocidad, el tamaño de los bloques, la litología de los bloques,
diseñamos un sistema de amortiguación encima de la placa de concreto. O sea, se calcula la fuerza de impacto sobre la cubierta y se diseña la amortiguación. La amortiguación debe tener un espesor, unas características de los materiales para que no sufra la estructura de concreto. Se diseña la estructura de concreto para resistir esa fuerza amortiguada del impacto de los bloques, trayectoria de los bloques y sistema de amortiguación para definir las fuerzas, las presiones sobre la estructura del túnel falso. Se calcula entonces mediante modelos la fuerza de impacto de los bloques, la fuerza de diseño de impacto sobre la cubierta. Dinámica de los bloques, litología de los bloques, tamaño, características de la amortiguación, espesor de la amortiguación, velocidad de impacto, ángulo de incidencia, y se diseña la cubierta para soportar el impacto, bien sea mediante modelación matemática o utilizando elementos finitos. Una vez definidas espesores, definidas las fuerzas, diseñamos la estructura, diseñamos la cobertura, los elementos de drenaje, los elementos de contención de la cobertura, como en este caso el diseño de esos muros en gaviones para soportar, para contener los elementos de amortiguación, modelos de elementos finitos, de elementos discretos, modelos matemáticos para calcular las fuerzas, diseñar la estructura, diseñar el espesor de la amortiguación, diseñar la geometría y la arquitectura. Los túneles del falso es muy importante que tengan una arquitectura armónica con relación a la vía. El espesor, características de la capa de amortiguación, arquitectura, y eventualmente se pueden requerir elementos de amortiguación en las columnas, elementos especiales de amortiguación también. Es común en muchos países amortiguar utilizando llantas usadas o utilizando elementos de madera, sistemas de amortiguación y sistemas de disipación de energía en las columnas de la estructura, como en este caso, elementos de soporte dentro de las columnas que mitiguen, que disipen la energía del impacto y que ayuden a disminuir las cargas sobre la estructura. En esa forma se evitan las tragedias. Los túneles falsos son muy útiles en nuestras carreteras, taludes en roca, con vulnerabilidad a los caídos, evitar tragedias. ¿Cómo se construye? De acuerdo al proceso de diseño, de acuerdo a si se va a tener tránsito automotor durante la construcción. Se trabajan elementos prefabricados, elementos fundidos in situ, de acuerdo a las características y las condiciones en el momento de la construcción. Detallar la trayectoria de los bloques, analizar la amortiguación, diseñar la estructura y diseñar el proceso constructivo. Tenemos ejemplos, cantidad de ejemplos. Mire, en este caso no se colocó
material de amortiguación encima de la estructura de concreto armado. Este caso en Colombia. ¿Y qué pasó? Cayó un bloque y rompió la placa de concreto armado. En todos los casos es recomendable que se coloquen capas de amortiguación encima de los elementos de concreto armado. En tal forma que se garantice el correcto funcionamiento del túnel falso. Trayectoria de los bloques, disipación de la energía, amortiguación y sistema constructivo de acuerdo a las características del diseño. Muchas gracias.